Aleluya, hermano. Gloria. Y a su nombre, Gloria a Jesús. aleluya. Estamos en victoria, gloria a Dios. Hay un hermano que siempre decía, la victoria es segura. Cristo ya venció. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Volvemos a sectas. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No pensaba dar otra vez este tema de secta, pero no estoy seguro si hoy es 27 o 28. 27 de octubre. Dentro de pocos días, entonces ya empezó esto. El 30 de octubre se celebra una fiesta que nos trajeron hace poco a América del Sur. Si bien los hombres enseñan tradiciones y las tradiciones nos salvan, pero el único Salvador es Jesús. Pero nos han cambiado hasta las tradiciones. Y entonces, el 30 de octubre se celebra el Halloween. ¿Qué es esta fiesta? Este nombre tan raro. ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué surge esta fiesta? ¿Y qué propósito tiene? Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que saber de eso? Bueno, es importante, porque en Oseas 4:6 dice el Señor, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Y hay gente, aún gente que va a las congregaciones, gente que es creyente y que participa de estas cosas, diciendo, no, esta es cosa de niños, es bobada, es una moda, nada más. Pero no sabe las consecuencias que puede traer esto. Yo conozco esto ya hace tiempo y he tenido, digamos, experiencia, no mía, sino de otras personas, de lo que le han pasado por haber participado en esto. Un matrimonio le puso a su hijo una capa negra del Halloween y ese niño en un momento estaba dentro de la casa, se descontroló, salió corriendo para la calle y cuando llegó a la calle lo pisó un auto. Después la iglesia tuvo que orar y Dios en su misericordia salvó a ese niño. ¿Por qué? Porque un demonio agresivo fue sobre ese niño y lo impulsó hacia la calle. Hoy, hermano, decía, el viento sopla, el viento de Satanás. Y él es el príncipe de los aires, dice en Efesios. El príncipe de la potestad del aire. O sea, él tiene autoridad. O sea, dada por Dios, ¿verdad? Salvo que Dios no se lo permita, para generar cosas en los aires. Él genera tormentas, genera tornados. Hoy vemos cómo en el norte de América los tornados uno tras de otro y hasta le ponen nombres. Y la gente de ciencia no sabe qué es, no se lo puede explicar. ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué hay tanta cantidad? ¿Y de qué se trata? Pero claro, eso no tiene explicación en el mundo físico. En el mundo físico podrán decir que es viento, que se produce porque hay una variación entre aire caliente y aire frío, lo que quieran, la explicación que le busquen. Pero esos son provocados por la potestad del aire, por el diablo mismo. Eso viene desde el infierno. Y esas potestades son demonios, son nubes de demonios que vienen destruyendo. Hoy día están cayendo juicios sobre Estados Unidos, juicios sobre México, porque lo estamos viendo, y a veces toca alguna isla, pasa por alguna isla del Caribe y son potestades satánicas. Entonces, hermanos, hoy quiero compartirles esto del Halloween. Está un poco fuerte, un poco, sí, del Halloween. Vamos a comenzar. Dice así: el origen de Halloween se remonta a los pueblos celtas. Sus sacerdotes eran los druidas, quienes se ocupaban de la hechicería. El 31 de octubre festejaban el Samhain, fin de verano. Ellos creían que la brecha entre el mundo de los muertos y los vivos se estrechaba, y los espíritus que se
encontraban en un estado intermedio, ni cielo ni infierno podían viajar al nuestro. En estas fechas se ofrecían ofrendas de comidas y sacrificio a los dioses. Hasta ahí, por ahora. Vamos a analizar de qué se trataba esto. El origen del Halloween tenía otro nombre, Hallows Day, pero ahora se llama Halloween. Se remonta a los pueblos celtas. Sus sacerdotes eran los druidas. ¿Quién eran los druidas? Los druidas eran hechiceros. El 31 de octubre, yo dije el 31 de octubre, festejaban el Shamain. Este nombre, Shamain, que dice acá, desfigurado, se ha desfigurado acá en América del Sur y se llama Samán. ¿Conocen el sentido de eso? Samán. ¿Hay alguno que recuerda? ¿Dónde escucharon ese nombre? ¿Vieron? Bueno, ese arroz estaba, o sea, esa fábrica o ese nombre está consagrado. Eso es un nombre consagrado a este Dios. El Dios Shamain dice: ellos creían que la brecha entre el mundo de los muertos, creían que había una separación entre el mundo de los vivos y de los muertos y de los vivos, pero que en estas fechas se acortaba la brecha, o sea que se acercaban, ¿verdad?, los muertos a los vivos. Dice, en un estado intermedio, que no era ni cielo ni infierno, y podían viajar a nuestro mundo, o sea, los muertos podían viajar al mundo de los vivos. Eso es lo que ellos creían y decían y enseñaban. En esta fecha entonces se ofrecían ofrendas y comidas y sacrificios a los dioses. Dice, se creía que estos espíritus, buenos o malos, volvían a visitar a sus hogares terrenales y podían manifestarse poseyendo a una persona o un animal, o por medio de intercesores, medio espiritismo, para no ser poseído por una malvada alma errante. La gente se disfrazaba para no ser atractivo y así asustar a los demonios o a los entes, como dice acá, ¿verdad? Entonces, ellos creían que los espíritus de los muertos volvían, ¿verdad?, y que volvían a los hogares. Eso es espiritismo. La Biblia dice, Hebreos 9:23, dice, para los hombres está establecido la muerte una sola vez y después el juicio. Cuando una persona muere en este mundo, en el mundo de los vivos, cuando muere, su alma parte y va a la presencia de Dios. Está establecido para los hombres la muerte una sola vez y después el juicio. Si murió y tenía el pasaporte de haber aceptado a Cristo en su corazón para ir al cielo, esa persona va al cielo, si tenía a Cristo como Señor y Salvador. Pero si una persona muere y no tenía a Cristo como Señor y Salvador, va al infierno. Y en esto hay confusión hasta en gente que va a las congregaciones, que creen que las personas mueren y sus espíritus quedan descansando en un estado que sí ni que no, ni como dicen, ni una cosa ni otra, y no es así. Cuando la persona muere, hay dos destinos, el cielo y si no, el infierno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Bueno, bien, esta gente dice, ¿qué tiene que ver las calabazas? Los druidas, sacerdotes celtas e intercesores, recorrían las calles con una remolacha forrajera, ahuecada y tallada con una cara grotesca para darle un impacto visual. Le colocaban una vela en su interior. Estos creían que un espíritu, al ser conjurado, era atrapado en la remolacha y le daba poder para hacer efectivos los hechizos. También las personas las ponían en sus casas para disuadir, o sea, para asustar a los espíritus malos, para echarlos. Esto no es nuevo, esto es muy viejo. Los chinos inventaron los famosos cohetes, las gallitas voladoras y todo eso, para lo mismo, para expulsar a los espíritus, para asustar a los espíritus y para echarlos. Vaya forma de echar los espíritus. Solamente salen en el nombre de Jesús, se van solamente en el nombre de Jesús. Hasta un hermano, Miguel Ceja, decía, no es al diablo mostrándole un rosario ni mostrándole una cruz, sino que el diablo se va
en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos. Dice, y en primer lugar, esta fecha es considerada la más importante para todas las prácticas del ocultismo. En nuestros días se ha popularizado por el fuerte movimiento económico, recaudando solamente en Estados Unidos más de $2 millones. Esto ya tiene un tiempo. Dice, la decoración de casas de comercios junto con los disfraces son moneda corriente, pero esto no desplaza el significado y el propósito de esta fiesta, cuya popularidad viene creciendo año tras año. Nosotros vemos acá en los comercios, en los supermercados, en las tiendas, en el centro, en Colón mismo, por todos lados, que esto se ha difundido. Dice, ¿qué debo hacer? ¿De qué debo estar consciente? Es la fiesta de mayor importancia para la brujería y otros tipos de ocultismo. Y en esto, cuando termine, voy a interiorizar un poco. Dice, es el único día que los satanistas piden especial ayuda al Señor de la muerte para realizar sus trabajos, o sea, a la muerte misma. Dice, en algunas partes del mundo en este día se ofrecen sacrificios humanos, se sacrifican personas. Dice, está comprobado que del 29 al 31 de octubre las estadísticas de desaparecidos, de personas desaparecidas, ¿verdad?, especialmente de niños, crecen en Estados Unidos y en parte de Europa aproximadamente un 10%. No hay estadísticas para Latinoamérica. En el correr de la historia, este día ha sido considerado como especialmente propenso para todas las formas de adivinación y de invocación de espíritus. ¿Qué es esto? Que en este día los satanistas despliegan toda su tarea, todo su trabajo y todo lo que ellos hacen, todos sus ritos, todos sus... Al festejar este día apoyando estas prácticas que tienen un sinónimo de facetas como la reencarnación, que no es de Dios, ya expliqué, cuando una persona muere va al cielo o al infierno, lo demás es espiritismo, eso que los muertos vuelven, o que se puede hablar con los muertos, no hay comunicación entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Dice, al festejar este día apoyando estas prácticas que tienen un sinnúmero de facetas como la reencarnación, creencia según la cual un ser humano después de la muerte puede volver a nacer, ya sea como animal o como ser humano. Eso es el espiritismo, que si una persona muere, después vuelve y se encarna en un animal, después se muere el animal, se encarna en una flor y todo así. ¿Cuán diferente es lo que nos ofrece Dios? Él ofrece paz y seguridad. ¿Cuán bueno sería si pudieras tener la seguridad de estar en las manos del Señor y libre de toda alma de Satanás? Es posible al que cree de todo corazón. Dios promete que nada podrá separarlo de Él. En 1 Timoteo 4:1 leemos esta advertencia, y acá le invito a abrir la Biblia. Vamos a usar un poco la Biblia. 1 Timoteo 4:1. Cuando la tengan, lo leemos. Y es para estos tiempos. Timoteo escribió esto para todos los tiempos, pero en estos tiempos esto se ha acentuado. Primera de Timoteo 4:1. Si lo tienen, lo vamos leyendo. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu, vemos acá que Espíritu da con mayúsculas. ¿Qué Espíritu es? El Espíritu de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas, enseñanzas diabólicas, Esto del Halloween es una doctrina diabólica y lo vamos a ver. Dios nos insta a alejarnos de estas cosas, de estas prácticas, cada vez son más comunes en nuestro vocabulario. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, por medio de la sangre derramada en la cruz por Jesús, nos perdona todo pecado. Nuestro Salvador le quitó el poder a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Los que creen en Jesucristo, por supuesto. Quien se anima a dar este paso ya no necesita buscar ayuda en el ocultismo o en las estrellas o en la adivinación, ya que Jesús encontrará la vida misma en su palabra. Encontraremos orientación para nuestras vidas.
La decisión es suya. Si alguno hay aquí que no haya recibido a Cristo, o en la internet donde estamos subiendo estos videos, hoy es tu día. Dice, nuestro deseo es que reconozcas el precioso regalo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a profundizar un poquito la adoración a este demonio que se llama Satanás. Shammai. Además de eso, vienen niños con caramelos ofreciendo trato o truco. No participen absolutamente en esas cosas, rechacen todo eso. Esos globos negros y anaranjados, a veces pueden ser de otro color, ropas de colores, capas para niños, cosas para asustar, pues todo satánico, todo diabólico. Rechacen todo eso, principalmente para los niños. A los que tienen niños yo les invito a que oren, que pidan a Dios que los cubra con su sangre. Los padres tienen autoridad sobre los hijos espiritual, y les pido que pongan las manos sobre sus hijos y clamen la sangre de Cristo, que Dios los guarde de todo ataque del enemigo y de toda obra sutil que el diablo pueda hacer. Miren, este demonio Shammai no es nuevo, es la muerte, ¿verdad? Y si leemos Deuteronomio 26:14, yo los invito a ir allí a ver Deuteronomio, cuando Dios dio la ley a través de Moisés, aquí se nombra. Miren lo que hacían. En aquel tiempo hacían fiesta también, no se llamaba Halloween, pero hacían fiesta y consagraban parte de la cosecha, le adjudicaban poder sobre lo que ellos cosechaban, ¿verdad? No sé si lo encontraron. ¿Quieren leer alguno? ¿Quieren leerlo o no? ¿Lo leo yo? ¿Lo leo yo? Bueno, vamos a buscarlo. Deuteronomio 26:14. Estamos estudiando a este famoso dios Samán, o sea, la muerte, la calavera. Lo tienen que haber visto muchas veces, una calavera con una guadaña. Deuteronomio 26:14 dice así. Perdona. No, 26:14 creo que es. Dice, no he comido de ello ni en minuto, ni he gastado de ello estando inmundo, ni he ofrecido a los muertos. Es 26:14. Ni he ofrecido a los muertos, he obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. O sea, ofrecían a los muertos, ¿verdad? ¿Quién reina sobre los muertos? La muerte. Entonces adoraban, en una adoración a la muerte. Eso es lo que está queriendo decir. Y ellos consagraban la cosecha. En mi ignorancia, cuando yo no era creyente, yo vi una película que me afectó para toda la vida, que se llamaba, era una película de terror. Me acuerdo que la actriz era Bette Davis y se llamaba El Señor de la Cosecha, esa película. Y me afectó muchísimo porque lo que tenía esa película del mundo espiritual satánico era real. No era una ficción, era real lo que ocurría en el mundo satánico. Era espantosa, horrible esa película. El Señor de la Cosecha, en una parte de Estados Unidos que sembraba maíz, ¿verdad? Y hasta hoy, cuando estuve leyendo eso, me vino a la cabeza cómo me afectó el haber visto esa película en un cine, ¿verdad? Películas de terror que a veces uno va como jugando, como que no pasa nada, y a veces jugando y riéndose de las cosas que uno tiene temor, o la gente tiene temor. La gente tiene temor de la muerte y juega con la muerte. Otros tienen miedo de la muerte y van y hacen pacto con ella. Mire, Primera de Samuel 28, 7 y 8. Primera de Samuel. Y acá también el Samán. Primera de Samuel 28. En algunos lados, en la Argentina le llaman el San la Muerte. En una cárcel empezó en el Chaco, lo empezaron a adorar. Y después repartían una estampita con la calavera.
Primera de Samuel, estoy en segunda de Samuel, perdón. Primera de Samuel, 28, 7 y 8. Entonces Saúl, el rey Saúl, dijo a su criado: buscame a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, en otras palabras, que me hagas traer de los muertos a quien yo te dijere. Esto es nigromancia, esto es consulta a los muertos. Ya hemos hablado que los muertos no pueden hablar con los vivos. Esto es espiritismo, ¿verdad? Pero por esto a Saúl le costó la vida. Y Saúl, yo creo que se fue al infierno por esto, porque era un hombre de Dios, era rey de Israel, ¿verdad? Y en vez de consultar con el Dios de Israel, consultó con una adivina, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablar con San la muerte, ¿está? Vemos, es el mismo demonio, uno más. Salmo 106, 28, ofrecían sacrificios, hacían sacrificios para ese demonio, para lograr favores. Y 106, 28, dice: se unieron a sí mismos a Baal. Baal quiere decir Señor, era otro Dios, ¿no? Falso. Dice: y comieron sacrificios de los muertos, adoraron la muerte. Comieron los sacrificios de los muertos, adoraron la muerte. Por último, Jeremías 16:7, partían el pan agradeciéndole a ese espíritu que es la muerte. Jeremías 16:7. Entonces vemos, hermano, que esta fiesta no es una cosa de niños, no es un juguete. Aquí se está adorando a la muerte, y después que se adora a la muerte viene sobre ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? El diablo va sobre ellos. El diablo necesita tener la autoridad para poder llegar a las personas y matarlas. ¿Pero cómo? Si las personas lo adoran. Si las personas adoran al diablo, entonces ya pasan a ser del diablo. Ustedes recuerdan cuando el diablo se le presentó a Jesús y le dijo: si postrado me adoraste, te daré todos los reinos de este mundo. ¿Por qué quería que Jesús se postrara? ¿Verdad? Porque si se postraba, le daba autoridad, lo ponía por encima al diablo. Entonces el diablo sí, ahí lo iba a cortar, se iba a ser dueño del universo. Ese era el pensamiento del diablo. Jeremías 16:7. Jeremías 16:7 dice: ni partirán pan por ellos, dice, en el luto por los muertos, para consolarlos de sus muertos. Le darán a beber vasos de consolaciones por su padre o por su madre. Era una costumbre que hacían, partir el pan por los muertos, o sea, honrar a la muerte, honraban a la muerte. Por último, Primera de Corintios 15:26. Veamos qué nos dice Dios sobre la muerte. Primera de Corintios, aleluya, 15:26. Primera de Corintios 15:26 nos dice así: y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Si ustedes leen Apocalipsis, van a ver que en el libro de Apocalipsis dice que la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego y azufre. Después nos habla del diablo. Va a haber un milenio, va a haber un periodo de 1000 años. El diablo va a ser suelto de nuevo. En esos 1000 años va a estar atado, la tierra va a estar tranquila. El diablo va a ser suelto otra vez y va a salir a hacer guerra. Y el diablo va a terminar en el lago de fuego y azufre. Pero el último enemigo va a ser la muerte. Como es el último enemigo, entonces los satanistas son los que
le rinden culto porque es al que se le atribuye más poder, ¿verdad? Entonces, es que hacen todas estas aberraciones. ¿Quiénes? Todos los espiritistas y todos los satanistas. Este Dios de la muerte, la calavera, que a veces se representa con una guadaña, es también el que vemos en las banderas de los barcos piratas, que se ve un cráneo y dos huesos cruzados así, ¿verdad? Y hay una logia masónica de masonería que se identifica con la muerte, ¿verdad? Y se llama Calaveras y Huesos. Es una logia masónica. Vemos que Dios nos mandó en ningún momento a adorar a la muerte. Dios dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él amarás y solo a Él servirás. Y esa fue la respuesta que le hizo Jesús al diablo. Nosotros tenemos, resumidos, tenemos dos mandamientos. Uno es la buena relación con Dios, ¿verdad? Y otro, la buena relación con nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que vemos, a través de lo que hemos estudiado, que esto no es cualquier cosa. Esto no es un juguete. Cualquiera que se ponga una ropa o coma un caramelo de eso o participe de ese tipo de cosas, va a tener consecuencias. Si es creyente, solo la misericordia de Dios es la que puede guardarlo, ¿verdad? Pero una persona que no es creyente y participa en esto, el diablo va a tener derecho a hacerle cualquier cosa. Entonces nosotros, para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros nietos, en el caso de los hermanos, y para las personas que no saben, para comunicarles: mirá, esa fiesta no te conviene por esto, por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Era lo que yo quería compartirles. Además, me falta algo más. Es el 31 de octubre esta fiesta. 7 días antes del 2 de noviembre ya empiezan a hacer sacrificios y a hacer ofrendas y a hacer llamados a estos espíritus. Los espiritistas llaman a los demonios y los demonios vienen sobre ellos, poseen las personas y así atacan al resto, porque el diablo quiere destruir toda la humanidad a través de los satanistas. No es casualidad que hayan traído esto, porque el 31 de octubre, después viene el primero, el 2 es el Día de los Muertos, aquí en Uruguay, en América. Entonces, es toda la misma cosa, es una celebración pagana, una celebración satánica. En otros tiempos se usaba con otro nombre, ¿verdad? Y 7 días antes ya empiezan y terminan 7 días después. Quiere decir que esto termina el 9, 7 días después del 2, el 9. El 9 de noviembre recién termina. Cuando pasa todo esto, los aires, la iglesia tiene que orar y orar mucho, porque los aires quedan pesados, queda una opresión horrible y la gente empieza a andar con un comportamiento extraño, malhumorada, empiezan a suceder cosas, accidentes, choques, muertes de todo tipo y la gente, o sea, los que no saben o los que creen en la ciencia y no creen, los que son humanistas, no creen en lo espiritual, no saben a qué atribuir ese tipo de cosas. Pero nosotros como iglesia sí sabemos qué es. Sabemos que el diablo trabaja para matar gente. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que aquel que en vez de participar en este tipo de fiesta quiera vida, venga a Jesús. Señor Jesús, sálvame, como dijo Pedro. 2 palabras: Señor Jesús, sálvame, ¿verdad? O como le pasó a Jonás, que no quiso hacer la voluntad de Dios, se lo tragó una ballena y Jonás, el vientre de pez, oró a Dios y Dios lo liberó de la muerte. Hasta aquí, hermano. Gracias.